Bienvenidos de nuevo a todos. Soy Pascal Lotaz, de Neutrality Studies. Hoy me acompaña de nuevo el Dr. Manuel Ramos, profesor asociado en el Departamento de Antropología del Instituto Universitario de Lisboa. Manuel, bienvenido de nuevo. Buenos días. Buenos días. Es un placer estar aquí otra vez. Me alegra tenerte aquí porque me hablaste de una investigación que estás realizando sobre comunidades epistémicas y cómo se enmarcan las cosas, básicamente sobre narrativas. Quizá podamos empezar por ahí. Me hiciste una observación muy interesante antes de empezar a hablar, y es que estamos a comienzos de marzo, ya a mediados de marzo, el 12 de marzo, y no estamos hablando de Bucha. Esta es, por supuesto, la cuarta conmemoración de Bucha, algo que solía ser un punto narrativo muy importante para la comprensión occidental de la guerra en Ucrania. Y ahora no estamos hablando de ello. ¿Podrías darme un poco tu interpretación? ¿Por qué ocurre eso? De acuerdo. Por supuesto, no estamos hablando de Bucha, porque, de forma bastante embarazosa, estamos hablando de Minab, de lo que ocurrió el 28 de febrero, que fue el inicio de la Tercera Guerra del Golfo. Eso me recuerda, o debería recordarnos, que los romanos también tuvieron 3 guerras, las 3 guerras púnicas. No sé si hay alguna analogía real ahí, pero veamos. En cualquier caso, estamos en la Tercera Guerra del Golfo, y Minab fue la escena inicial de esa guerra, en cierto modo, al menos en términos narrativos. Así que, como más o menos coincidió con el 4º aniversario de Bucha, de repente Bucha desapareció de los medios. No hubo un Zelensky hablando sobre Bucha. No hubo una Úrsula que de manera sentida nos recordara la barbarie de los rusos en Bucha. Porque nosotros, los medios, los políticos y las diversas comunidades epistémicas, como mencionaste, estábamos ocupados, y aún lo estamos, intentando dar sentido a los acontecimientos y crear una nueva narrativa. Los medios occidentales habían estado forjando y desarrollando otra narrativa sobre Bucha, que de algún modo chocaba con los valores y los enfoques de esta nueva interpretación de los hechos. Eso significaba que Bucha tenía que ser borrada de la conversación. Y creo que eso es bastante interesante, porque lo que estoy investigando ahora, de alguna manera, junto con colegas del Departamento de Matemáticas de mi instituto, es una forma de unir las ciencias sociales con la informática y la ciencia algorítmica. Hemos estado desarrollando esto, lo llamé por diversión, el algoritmo opuesto. La idea es intentar, es imposible ser neutral, por supuesto. Quiero decir, encontrar el punto nulo de la neutralidad es un mito. La objetividad completa, como un enfoque 100% objetivo, es imposible. Es totalmente imposible. Pero lo que me resulta interesante es el proceso de mitigar el sesgo. Por supuesto, esto es algo que la antropología ha intentado hacer, aunque sé muy bien que la antropología es una construcción occidental. Pero al menos a lo largo de los años ha habido un intento de mitigar nuestro sesgo ideológico occidental, nuestro sesgo semántico. Y así, trabajando con matemáticos, ideamos una forma de analizar eso. ¿Cómo se desarrollan las narrativas a partir de los acontecimientos? Porque ya sabes, una cosa son los acontecimientos, como nos recuerdan los historiadores. Una cosa son los acontecimientos, y otra, completamente distinta, son los hechos. Y por supuesto, un hecho es un acontecimiento que se ha vuelto consensuado. Y por supuesto, los hechos nunca son, ya sabes, es muy difícil encontrar consenso en los acontecimientos. Entonces, ¿puedes hablar un poco más sobre esto? Porque la mayoría de la gente probablemente equipara los acontecimientos con los hechos. ¿Podrías explicarlo un poco más para todos? Sí, los acontecimientos son cosas que suceden. Ya sabes, cosas que pasan en el mundo. Pero pasar de los acontecimientos a los hechos, porque como mencionó Michael Stanford, creo, no puedes tocar un hecho. Pertenece al orden de la imaginación o al orden del mundo. No encuentras los hechos en el mundo. Un hecho es un consenso.
Tienes que estar de acuerdo en que algo ha sucedido. Y una vez que todos están de acuerdo en que algo ha sucedido, entonces tienes un hecho. Pero si no hay acuerdo en que algo ha sucedido, o en que partes de ese acontecimiento han sucedido, entonces no tienes un hecho. Así que se crean narrativas a partir de fragmentos de acontecimientos que se convierten en hechos parciales, porque existe una comunidad epistémica, una comunidad de creencia, que cree que ese acontecimiento condujo a la creación de un hecho. Pero otras comunidades, a partir del mismo conjunto de acontecimientos, seleccionan ciertas partes de esos hechos para crear realidades diferentes. Y una vez que se inicia este proceso de construir narrativas a partir de eventos que se convierten en hechos parciales, se crean comunidades de creencias. Hablan entre sí, mantienen un diálogo. Eso fue lo que hicimos con Bucha. Verificamos que había unas 5 comunidades epistémicas, y todas creen firmemente que algo ha ocurrido, pero difieren en quién es responsable de lo sucedido. Así que la construcción de la narrativa no está totalmente aislada. Es un diálogo, o más bien un pentálogo, entre comunidades. Las creencias de una comunidad influyen en las de otra, pero eso no significa que cada comunidad se cuestione a sí misma, lo cual es asombroso. No te cuestionas a ti mismo. Adoptas las nuevas narrativas de otros para reforzar tus hechos. Y así surgen comunidades epistémicas divergentes. No siempre es así. En el caso de Bucha, de repente no hay comunidades porque todo el mundo se olvidó del tema. Pero eso no significa que haya habido una convergencia de creencias. Las creencias siguen siendo totalmente divergentes, pero como no se alimentan entre sí, se olvidan. Hay muchos casos en los que las comunidades epistémicas pueden alcanzar una convergencia. No es una convergencia fácil, ni está libre de presiones hegemónicas. Hicimos un análisis muy interesante sobre la construcción bíblica de Jesús en las comunidades rabínicas y en varias comunidades cristianas primitivas. Y se puede ver que hay una convergencia, porque se creó un canon a partir de lo no canónico. El cristianismo fue capaz de crear un canon, así que hubo convergencia en ese caso. En el caso de Bucha, que por supuesto es muy diferente de la primera venida de Jesús, no hubo convergencia durante esos 4 años. Y de repente hay un eclipse de la narrativa, porque un nuevo conjunto de acontecimientos está creando nuevos hechos parciales. Esta nueva narrativa, esta nueva creación de narrativa, se superpone en cierta medida a la comunidad anterior. Les resulta muy difícil, a las distintas comunidades les resulta muy difícil, incorporar la red de Bucha, o la malla de Bucha, en esta nueva malla, porque esta nueva malla contradice totalmente la narrativa de la anterior. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube. Y aunque he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalot@substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Me parece algo muy importante y fascinante porque hasta hoy no tenemos una narrativa común sobre la guerra de Ucrania, e incluso dentro de la guerra de Ucrania, sobre sucesos o acontecimientos concretos, como decías. Lo interesante de lo que planteas es que tienes una comprensión relacional del término hecho, o una comprensión sociológica. Quiero decir, podríamos entrar en el ámbito filosófico y preguntarnos si pueden existir hechos sin humanos, pero no vayamos por ahí. Digamos simplemente, de acuerdo, la definición se está proponiendo. Sí, la razón es que, bueno, como sabes, si una hoja cae de un árbol y nadie la ve, ¿realmente cayó la hoja del árbol? Por supuesto que no. No necesitamos llegar tan lejos. Pero si simplemente aceptamos esta idea, la comprensión sociológica de un hecho como algo sobre lo que un grupo de personas está de acuerdo, entonces eso significa que necesitamos entender a los grupos. Y esto es a lo que te refieres con esas comunidades epistémicas.
¿Podrías quizá darme las 5 comunidades epistémicas que identificaste para el suceso de Bucha? Remember, let me, because I don't have the study present with me. Déjame pensar, porque no tengo el estudio conmigo ahora mismo. Pero por supuesto está la comunidad ucraniana, la pro-ucraniana, que representa la narrativa oficial de Ucrania. Luego está la pro-rusa, la narrativa oficial rusa. Tienes la narrativa occidental, que más o menos se correlaciona con la comunidad ucraniana, pero no es lo mismo. Después está la pro-rusa, pero no la comunidad rusa oficial. Y por último, tienes lo que podrías llamar la comunidad alternativa, que a veces se inclina más o menos hacia lo pro-ruso, pero se encuentra en una posición difícil. También podrías llamarla la comunidad multilateral o alternativa. Se enfrenta a las narrativas oficiales, pero difiere de ambas, tanto de la pro-rusa como de la pro-occidental o la pro-ucraniana. Así que, más o menos, existen estas 5 comunidades de creencias. Cada una crea su propio conjunto de narrativas. They create their own set of narratives. Estas narrativas están en disputa. Lo interesante es que no depende del nivel educativo de una persona. Desde un extremo hasta las personas más inteligentes en las universidades, encontramos gente en todos los bandos que acepta una u otra narrativa porque cree que los hechos sobre el terreno o las pruebas que encontramos respaldan su interpretación. Y entonces acabamos con este problema de tener que explicar por qué otras personas inteligentes o respetables de la sociedad no están en nuestro bando. Y es ahí donde la gente suele empezar a enfadarse mucho entre sí. Una vez, un colega historiador en Kioto tiró una cerveza delante de mí, diciendo que no iba a escuchar mis tonterías cuando le dije, mira, lo que hizo la OTAN en Serbia en 1999 fue un crimen, fue una guerra de agresión. Y él respondió, no, pero defendimos Srebrenica, nunca más Srebrenica, y no voy a escuchar esto. Se enfadó muchísimo, y es un muy buen historiador, una persona inteligente. Es el de Stahl, es un nautilus, es float. No. Yes, because, you can rationalize, you can have different Sí, strategies. porque puedes racionalizar. Puedes tener diferentes estrategias, ya sabes. La mayoría de la gente no tiene tiempo ni paciencia. Si eres un trabajador manual o un empleado de oficina completamente ahogado en deudas y problemas cotidianos, no tienes tiempo para pensar. Así que aceptas una especie de narrativa básica y no la racionalizas. Pero si tienes tiempo, si eres un intelectual, un ensayista, un historiador o un político, y forma parte de tu vida racionalizar la narrativa, entonces la embelleces, pero no cuestionas la línea. Creas la línea, la embelleces, la desarrollas, la racionalizas, pero no te apartas de ella. Y eso es lo que ocurre. Así que es como un diálogo entre personas que básicamente no quieren dialogar, pero en distintos niveles. Pero así ha sido siempre el mundo. But that's the world, the way the world has always been. The problem with now is that El problema ahora es que la estructura de los medios ha permitido el desarrollo y la consolidación de esta narrativa. No se trata de una falta de información. La gente no carece de información, pero aún tienen que asumir esa información de una manera que tenga sentido dentro de las premisas básicas de la narrativa que han decidido crear. Déjame decirte una cosa. Los antropólogos son un grupo peculiar. Los sociólogos también. ¿Qué hacen estos tipos todo el tiempo? Llevo oyendo esto desde hace 40 años. En antropología, y yo vengo de una especie de escuela estructuralista, quiero decir, hoy en día, ¿quién recuerda a Levi Strauss? Muy poca gente. Pero lo que me resulta interesante ahora es que donde personas como Levi Strauss y el desarrollo de modelos estructurales han ganado relevancia es en la narratología, es decir, entre la gente de informática, entre la gente del Big Data. With the IT people, with the people of the big data. That I find very interesting. That is, Y eso me resulta muy interesante. Es decir, los antropólogos y los científicos sociales se olvidaron de desarrollar modelos para comprender las narrativas. Y eso es básicamente lo que era el modelo estructuralista. Tienes distintos mitos,
tienes diferentes variaciones de los mitos y tratas de entender el conjunto completo. Como diría Levi Strauss, el mito es la totalidad de todas las variaciones. Así que no hay un mito que sea más verdadero que otro, ni una variación que sea más verdadera que las demás. Para comprender un mito, o un conjunto de acontecimientos, o un conjunto de hechos históricos, hay que escuchar todas las variaciones e intentar ver dónde coinciden, cómo cada variación transforma a la otra. Y ese es un modelo muy sólido. Siempre lo ha sido. En las ciencias sociales se ha dejado un poco de lado, pero la informática lo ha resucitado, porque la gente que trabaja con macrodatos maneja muchos elementos, muchos datos, ya sabes. Y de algún modo, el análisis estructural complementa y realmente ayuda a comprender los macrodatos. Así que puede haber un diálogo muy interesante y muy positivo entre la antropología y los macrodatos, porque a estos últimos les falta la comprensión humana de cómo se forman y desarrollan las narrativas. Y eso es lo que hemos estado haciendo en nuestro instituto. Eso es súper interesante. ¿Y a dónde te lleva eso? Para mí, que me dedico a las relaciones internacionales, ha estado muy claro desde hace mucho tiempo que los libros de historia los escriben los vencedores de las guerras. Por eso solemos recordar a quienes ganan, como, eran los buenos, ¿no? ¡Qué suerte, los buenos! No. Los buenos siempre ganan, porque son ellos quienes escriben las historias, y al hacerlo, crean los hechos que al final recordamos. Te juro por Dios que si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, lo recordaríamos como el bueno. Estoy absolutamente seguro. Claro que, más tarde, unos 50 o 60 años después, cuando esa gente ya ha muerto, llegan los historiadores y cambian la imagen. Por eso, de repente, incluso en Rusia se recuerda a Stalin de una forma algo distinta, y en China surge un discurso sobre Mao. Pero eso llega mucho después del acontecimiento. Ahora bien, Bien, déjame primero darte un ejemplo, porque he estado involucrado en el estudio de Etiopía, no como historiador, sino tratando con hechos y acontecimientos históricos. Lo que ocurrió en los siglos XVI y XVII en el norte de Etiopía fue un choque de culturas realmente asombroso. No un encuentro de culturas, sino un choque. Ese fue el momento en que los jesuitas católicos llegaron a Etiopía, un país ortodoxo, e intentaron convertir a los reyes y al pueblo de la ortodoxia al catolicismo. Y eso dio lugar a todo tipo de acontecimientos, revoluciones y rebeliones en Etiopía, porque no se puede convertir por la fuerza a un ortodoxo monofisita en un católico diofisita de un día para otro. Y así, por supuesto, la narrativa general, incluso hoy en día en Etiopía, se basa en parte en lo que escribieron los jesuitas. Porque ellos escribieron. Y luego también depende de lo que escribieron la Iglesia ortodoxa etíope y el tribunal. Pero el pueblo no escribió. Hay distintos grupos de personas que no escribieron nada. Simplemente vivieron los acontecimientos y conservaron los recuerdos. Y no es una civilización únicamente oral, es tanto oral como escrita. Así que las leyendas orales en Etiopía, de algún modo, se alimentan del discurso jesuita. Se alimentan del discurso del rey, del discurso de la Iglesia, pero también desarrollan otros discursos, porque forman un discurso de identidad, como súbditos de los reyes y como, ¿cómo se dice?, comunidades subalternas. Tienen una voz, tienen su propia voz, aunque esa voz no llegue a la escritura. Es lo que llaman afataric, es decir, historia oral. Y así, tienes a todos estos grupos en el norte de Etiopía que han construido sus propias leyendas y su propia historia en diálogo con la historia escrita, ya sea extranjera o hegemónica interna. Y de algún modo crean este caleidoscopio de relatos que incorporan a estos grupos subalternos en la imagen. Se puede ver que el panorama es mucho más complejo de lo que sugieren las narrativas históricas oficiales o autoritativas. Porque la gente tiene agencia y se sitúa a sí misma en la historia,
aunque otros grupos no quieran escuchar sus historias. Cada comunidad tiene su propia historia y recuerda y olvida lo que prefiere. Desarrollan, por así decirlo, bucles, florecimientos y construcciones sobre la narrativa oficial, pero también se apartan de ella. On the official narrative, but diverge from that narrative. And for me, that experience of understanding. Y para mí, esa experiencia de ir a comunidades pequeñas y escuchar a la gente para entender cómo estos distintos grupos ven la historia fue muy reveladora. Porque entonces se puede decir que existe la narrativa oficial, las diversas narrativas oficiales, pero también hay narrativas no oficiales que enriquecen y ofrecen una comprensión mejor y más amplia de los acontecimientos tan trágicos, dramáticos y tensos que tuvieron lugar cuando los jesuitas llegaron a Etiopía para convertir a los ortodoxos al catolicismo. Y por supuesto, cómo se marcharon y cómo su legado sigue ahí, no como algo positivo, pero está ahí. Es decir, esos acontecimientos se pueden analizar, pero no se puede olvidar que en un momento dado el rey se hizo católico, uno de los reyes. Y eso generó todo tipo de cortocircuitos en la sociedad. ¿A qué nos orienta esta investigación en lo que respecta a nuestra forma colectiva de entender los acontecimientos? Y ya sabes, también quizá al poder de estas narrativas. Quiero decir, todos sabemos que la propaganda se basa en la capacidad de un grupo para imponer su interpretación del mundo a los demás y luego exigir que se adhieran a ella. Y que esto es también una herramienta de poder, y así sucesivamente. Pero en un mundo, especialmente ahora, en un mundo multipolar, en el que carecemos de una instancia absoluta que construya narrativas, me parece casi como si viviéramos constantemente bajo la amenaza de la disonancia cognitiva. Ya sabes, cuando una comunidad epistémica se enfrenta a la narrativa de otra y experimenta esa reacción de choque, como no, tu comprensión es errónea, lo tienes completamente al revés. Y entonces ves cómo la gente empieza a enfadarse de verdad, su corazón se acelera, y así sucesivamente. ¿Cómo deberíamos entender mejor la confrontación entre estas comunidades epistémicas y sus narrativas? Bueno, creo que, ya sabes, como científicos sociales, y las relaciones internacionales son una ciencia social, al igual que la antropología, quiero decir, no vamos a entrar en lo que es la ciencia hoy en día, porque es un asunto aburrido. Pero ya sabes, tenemos que preguntarnos, ¿intervenimos en el mundo? Sabemos que no somos neutrales, somos ecos de la investigación, y lo experimento cada día. La investigación está condicionada, modelada y dirigida por la política. La Unión Europea financia una línea de investigación y no otra, porque hay un interés político en apoyar a algunos grupos de investigadores y no a otros, y a ciertos tipos de investigación y no a otros. Y así, por supuesto, estamos atados por esto. Estamos atados. Sabes, si hoy quiero seguir trabajando en memorias orales de la Etiopía del siglo XVI, nadie me va a dar dinero. Si digo, no, quiero estudiar el conflicto, cómo los conflictos étnicos y religiosos están desgarrando Etiopía, entonces sí, hay dinero para eso, porque nosotros en la Unión Europea queremos saber algo sobre Etiopía, pero no queremos saber sobre la historia oral del siglo XVI. Así que la investigación está condicionada, por supuesto, y sí, orientada por las políticas. Pero nosotros, como científicos sociales, tenemos la responsabilidad de al menos preguntarnos hasta qué punto queremos intervenir en el mundo. ¿Quieres ser más militante, menos militante? ¿Qué estamos haciendo? Creo que, al menos en mi zona de confort actual, prefiero no intervenir en el mundo en términos de políticas. Es decir, ser crítico, mantener una mente crítica y, en la medida de lo posible, ser neutral, no necesariamente objetivo, pero encontrar mi lugar de una manera que me permita decir a distintos grupos, bueno, mírate en el espejo, porque yo quiero mirarme en el espejo. Y este acto de mirarnos en el espejo, ¿recuerdas que
Hace algunos meses escribí aquel artículo sobre la necesidad de mirarnos en el espejo. On the need of looking ourselves in the mirror. If the West looks itself in the mirror, it finds a monster. Si Occidente se mira en el espejo, encuentra un monstruo. Nos descubrimos como un monstruo. No queremos ser monstruos, pero lo somos. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Ese es el problema para mí ahora. Puedes decir que los rusos son bárbaros si eres ucraniano, o europeo, o norteamericano, o un occidental. Pero cuando los estadounidenses bombardean a niñas escolares, ¿qué somos nosotros? ¿Somos monstruos? No, no podemos ser monstruos, porque no podemos ser los otros. Pero si al menos encontramos una manera de decir, mira, desde este punto de vista, tenemos que hallar un punto neutral, de algún modo, para comprender la monstruosidad en todas partes. Porque todos somos monstruos, en cierta medida. Sí, lo estamos. Y sabes, esto realmente señala algo importante, porque muchos de nosotros nos enfadamos mucho. Quiero decir, en nuestra comunidad epistémica, estamos muy molestos con lo hipócrita que es Occidente. Esta hipocresía constante, es algo que no soportamos o que señalamos todo el tiempo. Es parte de cómo se construye realmente nuestra comunidad epistémica, para señalarlo. Lo interesante entonces es que es opthord, through the mabwe similispusu, matarero monstruo, no truscan en sí mismo. Trabaja enapt. They do not work on themselves, they work on the mirror. They put a lot of Pongo muchos marcos narrativos frente al espejo para hacer que el monstruo desaparezca, ¿verdad? En lugar de cambiar. Y este es un acontecimiento tan dramático. En cierto modo, lo que estás haciendo me recuerda mucho a lo que conozco del trabajo en prevención de la violencia, ¿sabes? Cuando observas cómo ocurre la violencia, no solo la violencia física, sino también la violencia verbal, la violencia estructural, o lo que yo llamaría violencia cultural. Una de las cosas que hay que hacer, especialmente a nivel interpersonal, es empezar a hablar sobre cómo hablamos. Haces metacomunicación para entender dónde comienza la violencia y cómo se origina. Y lo que estás haciendo es una especie de meta-investigación. No intentas establecer cuáles son los hechos sobre el terreno, sino más bien investigar cómo perciben el acontecimiento estos grupos y qué tipos de construcciones crean. Al hacerlo, estás descifrando el enfoque que todos ellos adoptan. No te estás acercando más al hecho en sí, pero sí a una comprensión de cómo todo el grupo lo está contemplando. Ahora bien, ¿qué impide hacer esto de manera sistemática, estructural, para todo tipo de desacuerdos narrativos? Bueno, de alguna manera, lo que encuentro que se interpone, hay dos puntos que deberíamos recordar. Uno es que en gran medida, incluso en términos informáticos, en el derecho internacional, en la economía, Occidente ha creado una huella. Es una huella que no va a desaparecer pronto. Es una huella ideológica que ha impactado al mundo, para bien y para mal. La visión del mundo del Occidente cristiano, o grecorromano cristiano, lo ha moldeado. Occidente ha fomentado un enfoque dualista para comprender el mundo. Un tipo de dualismo muy diferente del dualismo hindú o chino. Hemos creado y desarrollado un dualismo que sin duda ha influido en el mundo. Dualism turaro es la constante forma de nosotros contra Atzmor, el bien y mal. En todos mundos se muestra el dualismo. Pero lo interesante de la visión occidental, y personas como Lovejoy y muchos otros han hablado de ello, es que el dualismo occidental, el dualismo cristiano occidental, o incluso el dualismo platónico cristiano, si se prefiere, se le pueden asociar todo tipo de grandes nombres, es básicamente esta idea de tenemos A frente a B. ¿De acuerdo? Sí, pero puedes decir, ya sabes, que tienes un par conceptual, dos categorías opuestas. Pero para que las categorías estén en oposición, primero tienes que encontrar los puntos en común, y luego encuentras la división. Y en Occidente creemos que la división es insalvable.
Ya sabes, tienes el bien frente al mal. No puedes tener un bien mal. No puedes tener un mal bien. Tienes que tener bien frente a mal. La división es insalvable. Y Lovejoy, en los años 30, hablaba de cómo somos herederos y portadores del pensamiento platónico. Es decir, en la alegoría de la cueva, no puedes entrar en la luz. La separación entre las sombras y la luz es insalvable. Pero eso es el dualismo occidental. Otros dualismos no implican insalvabilidad. Es decir, puedes entender que hay un poco de yin y en el yin hay un poco de yang. There's a bit of yin. In yin, there's a bit of yang. That is, you have properties that are shared. Es decir, hay propiedades que comparten los bandos opuestos. Pero la visión occidental no permite, categóricamente no permite aceptar que hay un poco del otro en mí y de mí en el otro. ¿Lo ves? Y eso es muy poderoso. Es una construcción semántica, ideológica, filosófica y ontológica muy poderosa. Pero es una construcción, es poderosa, pero no es una realidad. No es así como funciona el cerebro. Eso es lo que quería decir. Creemos que el cerebro funciona de esa manera hasta el punto de que hemos creado un ordenador no a imagen de nuestro cerebro, sino a imagen de cómo pensamos que funciona el cerebro. Así que, si los indios o los chinos hubieran desarrollado el ordenador en los años 40, tendríamos un sistema informático completamente diferente. La computación sería distinta. We'd have a completely different computer system. Computation would be different. But we have a computing system. Pero tenemos un sistema informático que creemos que es una copia de nuestro cerebro, pero no lo es. Es una copia de nuestra ideología. Y también sabemos, y creo que eso es bastante importante, que la vida está llena de paradojas. La vida está llena de ambigüedades, y nuestros conceptos y nuestras visiones del mundo están llenos de ambigüedades, reversibilidades y paradojas. Pero la forma en que Occidente ha tratado la racionalidad ha apartado una comprensión rica de la paradoja. Sin embargo, sabemos que la paradoja está ahí. Si dices que Jesús nació, bueno, mira a Jesús. Jesús nació, pero Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Así que es el Creador. He's the Son of God and is God. So he's the creator. And the creator was created by the creature. El Creador fue creado por la criatura. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Tiene sentido, pero es una paradoja. El problema es que sabemos que hay una paradoja ahí, pero intentamos apartarla. Eso no ocurre en muchas otras civilizaciones. La paradoja no es un obstáculo para la racionalidad, es una forma de desarrollar la racionalidad. Y así, el problema hoy es que el marco ideológico occidental se está desmoronando. En Occidente, no queremos comprender las posibilidades de otros marcos ontológicos. Y creo que ese es el problema. Por supuesto, siempre ha sido el problema. Intentar comprender otros marcos semánticos, filosóficos y ontológicos. Other semantic, philosophical, ontological setups. But the problem, the difference is today, the West. Pero el problema, la diferencia hoy, es que Occidente tiene que reconocer que existen otros sistemas, otras formas de entender el mundo, de moverse en el mundo, de crear el mundo, que no se relacionan con el nuestro, o solo lo hacen parcialmente, y que tienen tanta legitimidad para existir e influir en el mundo como la tiene Occidente. Y ese es el problema. Esa es la crisis en la que estamos. La narrativa de Occidente y su forma de categorizar el mundo son limitadas y están siendo cuestionadas. Así que quizá la manera de superar esto sea intentar comprender otros modos de entender el mundo. Is to try to understand other means of understanding the world. Es un punto muy bueno. Es simplemente algo muy difícil de vender, porque especialmente en el ámbito político, el enfoque suele ser decir, no, los otros se equivocan. O como diría el señor Borrell, en el jardín, nosotros lo hacemos bien porque inventamos la ciencia, ¿verdad? Los demás simplemente no son lo bastante científicos. Y por supuesto, todo este discurso, el discurso racionalista, forma parte de ese problema. Pensar que los hechos son los hechos y que todo lo que hay que hacer es profundizar lo suficiente y entonces los conocerás. Y cualquiera que no los acepte es un idiota o una mala persona, ¿verdad? Sí, exactamente. Yes, but exactly. But the problem is because other ways. Pero el problema es que existen otras formas de entender el mundo. Así que nos enfrentamos a dos alternativas. O nos replegamos sobre nosotros mismos y nos cerramos, negándonos a comprender esas otras formas.
y en cierto modo nos pudrimos dentro de nuestra pequeña burbuja o cuestionamos la burbuja. Y esa es la crisis en la que estamos. O seguimos con el discurso del jardín frente a la jungla, aunque sinceramente a nadie le importa. Quiero decir, si le preguntas a un chino, ¿dónde está el jardín?, te dirá, el jardín está por ahí, en Occidente. No tiene ningún sentido. Así que, si el señor Borrell quiere seguir siendo jardinero, será un jardinero como en la película Desde el Jardín, donde el jardinero es simplemente un idiota. Quiero decir, él. O tienes otra posibilidad, superar la burbuja y el aislamiento, e intentar entablar un diálogo con otras comunidades y otras formas de ver el mundo, para reformular, enriquecer y cuestionar nuestras propias maneras. Y creo que ese es el camino a seguir. Pero hay mucha gente, demasiada gente, que no quiere verse obligada a cuestionarse, a pensar y a decir, bueno, quizá haya otra manera. De hecho, ayer vi un video corto muy interesante de una veterana, una mujer que sirvió en las guerras del Golfo. Y decía que sí, que estuvimos en Irak, o estuvimos en el Golfo, luchando contra el terrorismo, luchando en la guerra contra el terror. Pero ahora, hoy, descubrí que yo era el terrorista. Quiero decir, hace falta mucho para poder aceptar eso, y eso es lo que creo que debemos hacer. Sabes, como portugueses decimos, las guerras son algo externo, no tenemos nada que ver con ellas. Eso no es cierto. Formamos parte de la OTAN y hemos tenido fuerzas militares en Afganistán, la República Centroafricana, Bosnia, Libia, Irak. Así que no podemos decir que somos pacifistas y que el mundo está fuera. Pero si preguntas al 99% de los portugueses, te dirán que las guerras no tienen nada que ver con nosotros, porque no estamos allí. No queremos reconocer que formamos parte de este entramado, por ejemplo. Hablando de irse de Portugal. No, absolutamente. Lo mismo ocurre con Suiza, lo mismo ocurre con Japón. Sabes, en realidad deberíamos seguir preguntándonos esto. Y en cierto modo todos lo sabemos. Quiero decir, hay una escena muy famosa de una película, creo que es de Monty Python, ¿verdad?, en la que dos tipos, dos alemanes, están en las trincheras y uno le pregunta al otro, ¿te has fijado alguna vez en las pequeñas calaveras de nuestros cascos y uniformes? Quiero decir, esto es una calavera, ¿no? Mis Zivilschützer son Maoris. Podríamos ser malos. ¿Es eso posible? Nah, imposible. Ese tipo de cuestionamiento de tu propia posición dentro de... Pero nos deja con una comprensión muy insatisfactoria, ¿verdad? Tomemos a Puja. Sabemos que la gente utiliza y manipula las narrativas con fines de poder, e incluso con fines bélicos, ¿no? Todas las grandes guerras se libran en nombre de algún tipo de narrativa. Y al final del día, lo que nos gustaría tener es la idea de una realidad objetiva independiente del observador. Si excavamos lo suficiente, encontramos la verdad, ¿verdad? La verdad, y entonces tenemos certeza. Pero si seguimos el consejo de intentar abstraernos y cuestionarnos constantemente, ¿cómo nos acercamos alguna vez a la verdad real, a la cosa o a la idea de una cosa real y a una narrativa común? Porque al final del día, o encontramos una forma común de entender la realidad, o iremos a una guerra nuclear entre nosotros. Sí, creo que optaré por la segunda opción, básicamente porque no. Eso ni hace falta decirlo. It's enough for saying for news. Sé que no soy feliz, pero eso es... Bueno, ya sabes, déjame decirte, abordaré el tema de otra manera. En antropología, seguimos siendo en gran medida herederos de Rousseau. Puedes ir a cualquier parte y cuestionarlo todo, pero en antropología, el mito del buen salvaje siempre ha estado presente. Rousseau y el buen salvaje siguen siendo referencias importantes para la antropología. Ya sabes, la mala civilización, siempre hemos utilizado al otro, como una especie o que pone en duda nuestros propios valores. Y de eso trata la antropología. Vemos nuestra monstruosidad al mirar al buen salvaje. Y esta idea se remonta mucho antes de la antropología.
from much before anthropology. Thomas More and the utopians have done this. Thomas More y los utópicos han hecho esto. Thomas More, Voltaire, Campanella, todos ellos, Bacon, crearon la imagen del buen salvaje, y el buen salvaje, de algún modo, proyecta la imagen del monstruo sobre nosotros. Así que la antropología y la filosofía política siempre han utilizado al salvaje, al buen salvaje, para criticar a la sociedad occidental. Así es como han ido las cosas históricamente. El problema es que el buen salvaje no es necesariamente un buen salvaje. Es decir, en cierta medida, la gente no reconoce al Marqués de Sade como filósofo, porque, ya sabes, estaba tan volcado en escribir novelas pornográficas, y muy radicalmente pornográficas. La gente no ve la filosofía que hay detrás de esas novelas. The philosophy behind these novels and what he systematically claimed. Y lo que él sostiene sistemáticamente es un punto de vista totalmente opuesto al de Rousseau. Human nature Es decir, la naturaleza humana no es una naturaleza buena. La naturaleza humana es intrínsecamente más que mala. beyond bad. Y el problema en la antropología es que escuchamos demasiado a Rousseau y no lo suficiente al Marqués de Sade. Pero sabemos que los seres humanos somos, todo el mundo lo sabe, aunque no queramos reconocer que formamos parte de ello, intrínsecamente destructivos. Ya sabes, vemos a otro grupo y nuestra tendencia es destruirlo. Quiero decir, siempre ha sido así. Es la historia del mundo. Somos criaturas agresivas, inmensamente agresivas, y no podemos hacer mucho al respecto. And we cannot do much about this. I mean, I'm sorry. I can. Quiero decir, lo siento. Puedo alejarme un poco de ello, pero por mucho que existan los estudios sobre la paz, ayer tuvimos un seminario con un general que trabaja en resolución de conflictos, gestión de conflictos, transformación de conflictos, prevención de conflictos, Galtung y estudios sobre la paz, etc. Por mucho que haya un proceso de prevención, resolución y transformación de conflictos, también existe, al mismo tiempo, un proceso de prevención, gestión, resultados. Verás, el conflicto es de acabar con la paz, y la paz es la manera de acabar con el conflicto. The way to do away with peace, and peace is the way to do away with conflict, and the two of them are together. You see? Y los dos van juntos, ¿ves? Si trabajamos solo en la prevención, gestión y resolución de conflictos, estamos pasando por alto que el conflicto también surge de la paz. Podríamos querer ser muy calvinistas y bien intencionados y pensar que alcanzaremos algún glorioso momento de paz y perfección completas para la humanidad. Pero si mantenemos esa visión, no nos estamos comprendiendo a nosotros mismos. Esa fue la lección de Jonathan Swift. Dijo que, si quieres una sociedad perfecta, no será una sociedad humana. It won't be a human society. But is that problem actually Pero, embedded ¿ese problema in está realmente the arraigado nature en la itself, propia or is it naturaleza embedded in humana? the way ¿O that está enraizado en la forma en que I interactuamos would entre argue nosotros? that Porque yo sostendría que si dos personas se encuentran, ambas bien alimentadas, vestidas, alojadas, y ninguna se siente amenazada, si se cumplen esas 4 condiciones, entonces no se sacarían un cuchillo para matarse, incluso si fueran las últimas personas sobre la tierra. Pero el problema surge cuando aparecen grupos más grandes que empiezan a crear narrativas sobre los demás, y así sucesivamente. Momento en el que comienza este tipo de impulso destructivo. Y podemos verlo ahora mismo con la narrativa que se ha vuelto a construir sobre Irán. En los últimos años hemos visto varias veces cómo se elaboraban estas narrativas sobre Irán. Luego se exageraban y después volvían a desvanecerse. En cuanto necesitas justificar una guerra, creas una narrativa sobre el otro. Y algunas de esas narrativas son tan absurdas y no tienen nada que ver con la realidad objetivamente verificable que la gente suelta cosas como mejor muerto que con burka y cosas por el estilo, aunque los iraníes no usan burkas. Quiero decir, aparte de lo horrible que es eso. Pero ves cómo se está construyendo todo esto. Y de nuevo, los hechos sociológicos son relacionales, ¿verdad? Existen dentro de la sociedad. Así que no está el problema realmente en el número de personas que interactúan entre sí, más que en la naturaleza de los seres humanos. It's really
weird. I mean, Es algo realmente extraño. Bueno, quiero decir, es una gran pregunta. La cuestión es que el conflicto violento, la vida, como Jörg Simmel nos recordó muy pronto, en 1902 creo, la vida es conflicto. Todas las relaciones humanas son conflictivas y el conflicto forma parte de la vida. No hay ningún problema con eso. La idea de que la cooperación excluye de algún modo el conflicto no tiene sentido. El conflicto forma parte de la vida cotidiana y está bien. conflict is part of everyday life, and it is okay. Hay conflictos buenos, conflictos productivos, y luego hay conflictos destructivos, ¿verdad? Así que uno deberíamos disfrutarlo y el otro deberíamos intentar. ¿Sabes dónde trazamos la línea entre el conflicto no violento y el conflicto violento? Y ya sabes, mencionaste destructivo. Lo es. Pero ¿no es este conflicto destructivo también constructivo? Es decir, sí. Am. That is, if Yeah, it tries to solve a conflict, yeah. Intenta resolver un conflicto. Sí, la violencia es un mecanismo de resolución de conflictos. Exactamente. Pero no creo que sea uno a que debamos aspirar moralmente. Por supuesto. of course, but if you have conflict, Pero, ya sabes, si hay conflictos en la sociedad israelí, y la sociedad israelí está desgarrada por el conflicto, si hay conflictos en la sociedad estadounidense, y la sociedad estadounidense está desgarrada por el conflicto, ¿por qué no crear otro conflicto para resolver los internos? Creo que ese fue en parte el problema. El buen momento para resolver la desagregación interna es agrupar a la gente, creando un enemigo externo. Quiero decir, solo hay que leer a Adolf Hitler para entender el poder de esta posibilidad. Así que la guerra es cohesión social. Y eso es una tragedia, porque la guerra puede crear cohesión. Y ese es el problema. Quiero decir, no se puede resolver. Las guerras existirán mientras seamos humanos. Wars will be as long as we are as humans. Nah, I reject that. No, rechazo eso. Espero que podamos resolverlo, pero me gustaría entenderlo. Para resolverlo, necesitamos, quiero decir, a lo que te refieres es a este tipo de comprensión de las comunidades epistémicas. ¿Hasta qué punto crees que podemos impulsar este proceso para crear al menos una comprensión y una narrativa común sobre las diferencias entre las narrativas? Conseguir que estos 5 grupos sobre Bucha estén de acuerdo en que sí, así es como todos lo vemos. Entonces, it's ganado algo, ¿no? Un punto común de... Something, right? A common point of. Yes, I think exactly. I think that is the impossible. Sí, exactamente, eso pienso. Creo que esa es la misión imposible para gente como nosotros. Verás, puedes intentar educar, puedes intentar alertar. Quiero decir, en cierto modo hasta cierto punto, ese es nuestro deber. Pero también tenemos que aceptar que somos los bufones en la corte del rey. Sí, pero hay un lugar importante para el bufón en la corte del rey. And there is an important place for the fool in the king's court. But as a fool in the king's Pero como un bufón en la corte del rey, ¿necesito deshacerme del mentiroso? ¿Necesito simplemente deshacerme de la idea de que el otro está mintiendo? ¿O la idea de la mentira sigue teniendo una función? a function. Of course, it is. You cannot do away. Por supuesto. Quiero decir, no se puede eliminar la mentira. Los seres humanos somos mentirosos por defecto. Y también somos creyentes por defecto. Sabes, para mí es algo bastante asombroso. Sabemos que los políticos mienten todo el tiempo. Y creo que eso es lo asombroso de Donald Trump. Como tema, es una figura fascinante porque todo el mundo sabe que miente constantemente. Quiero decir, es muy honesto al ser el mentiroso. Hay política más honesta porque es un definitiva. He's the most honest politician because he's the ultimate liar. And people know that he lies, but Y la gente sabe que él miente, pero la gente quiere, es como el mago. Sabes que el mago no hace que las palomas aparezcan de la nada. Sabemos que los magos mienten, sabemos que los políticos mienten, pero nos encanta creer que no lo hacen. Y esto está en todas partes. Quiero decir, James George Fraser, el famoso antropólogo británico que escribió La rama dorada a principios del siglo XX, trata precisamente de esto. Sabes, somos creyentes compulsivos de las mentiras. compulsive believers in lies.
Yeah. Okay, so we cannot do away with this Vale, one, but así que no podemos deshacernos de esto. Pero, ¿cuál es tu, digamos, consejo para las personas que intentan deconstruir o al menos comprender las diferentes comunidades epistémicas? ¿Cuál sería una forma cotidiana de acercarse a la comprensión de las comunidades epistémicas? approach to understand epistemic communities? I think it is, like I said, I mean, it's being an Creo que se trata, como dije, de ser un apóstata, ya sabes, intentar no formar parte de una comunidad epistémica, intentar ser lo más neutral posible, porque quizá ese sea un buen ejemplo. Quiero decir, hay una historia china muy famosa, la historia del incendio en el bosque. Hay una cigüeña que lleva agua desde un lago muy lejano, para apagar el fuego. Y otro pájaro le dice, mira, ¿qué estás haciendo? Tienes un pico muy fino, solo llevas una gota de agua, nunca podrás apagar el fuego. Y la cigüeña responde, bueno, pero no hay nadie más. ¿Qué puedo hacer? No hay nadie más para apagar el fuego. Sé que no voy a tener éxito, pero moriré intentándolo. Y creo que esa es la manera en que al menos podemos estar en paz con nosotros mismos, porque el mundo no va a estar en paz en mucho tiempo. at peace with ourselves because the world is not going to be at peace anytime soon. We can Al menos try. podemos intentarlo. Try. Exactly. I like that. as And a we have the point. duty. I think that is. I mean, we have this. Me gusta eso. Tenemos el deber. Creo que quiero decir, tenemos el deber cínico y escéptico de intentarlo. Como dijo Diógenes, ya sabes, él tenía su lámpara, iba de un lado a otro con su lámpara, tratando de encontrar a una buena persona, una persona honesta en el mundo, a plena luz del día, con una lámpara. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aceptar que es una ilusión, pero sería demasiado violento para nosotros mismos si no siguiéramos intentándolo. Eso es lo único positivo que puedo decir en este momento de la historia mundial. In this moment of the world history, to say, Yeah, especially Sí, in a time of especialmente en una época de monstruos como la actual. Pero también quiero añadir que todavía tengo la esperanza de que algún día lleguemos allí, cuando por fin apaguemos el maldito fuego. Pero Manuel, me has dado mucho en qué pensar. Gracias por eso. Intentaré enlazar todos tus perfiles para que la gente pueda encontrar tus vídeos. now available. Ahora tengo un pequeño Substack. Por fin tú publicaste ese artículo en Substack. A todos, pondré el enlace del Substack de Manuel en la caja de descripción de abajo. Manuel Ramos, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, ha sido un placer. Very much. It was a pleasure. Adiós.